las enfermedades, ¿no? Y a partir de esta exposición, ¿cuáles son los potenciales efectos en la salud, ¿no? ¿Cuál va a ser la resolución? Ya veíamos antes, ¿no?, de que las enfermedades tienen resoluciones como, en este caso, que la persona pueda recuperarse, sanarse, pero también podemos ver de que la persona puede fallecer o puede quedar con una secuela, ¿no? Entonces, ¿cuál es, en este caso, el potencial efecto que puede generar la exposición a determinado factor? Y también, ¿qué vía usará para estudiar la relación entre la exposición y el efecto? Es la que justamente nos vamos a preguntar para cuando nosotros hacemos este tipo de estudios epidemiológicos, ¿no? Entonces nosotros ya hemos visto, ¿no? Ustedes han hecho justamente su seminario de lo que vendría a ser la epidemia del cólera, ¿no? Y hemos visto ahí que John Snow, pues, fue quien comenzó a emplear lo que vendría a ser los pasos que utiliza la epidemiología para poder determinar quién es o qué es el causante de la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí en la lectura que hicimos, ¿no?, reconocimos de que él, por ejemplo, había buscado las causas, ¿no? Entonces, él estableció, por ejemplo, el lugar de residencia de las personas que estaban siendo afectadas, ¿no? En el caso de la fuente de donde se producía, lo que él veía era que en este caso los puntos de toma de agua eran justamente el problema, ¿no? Porque justamente se abastecían de agua que estaba contaminada, ¿no? Entonces, él logró ver también de que habían enfermos y habían personas que no enfermaban porque no tomaban esa agua. Entonces comenzó a sectorizar lo que vendría a ser o a diferenciar lo que son grupos de casos y grupos de controles, ¿no? Entonces, luego, pues al él hacer su estudio, pudo inferir de que habían ciertos factores de riesgo que estaban muy asociados, ¿no?, a lo que vendría a ser la enfermedad. Entonces es así que se le consideró, en este caso, el padre de la epidemiología moderna, ¿no? Entonces nosotros tenemos los estudios de casos y controles dentro de este grupo, ¿no? Entonces, estos son estudios observacionales longitudinales, ¿sí?, que son retrospectivos. Eso quiere decir de que ven hacia el pasado lo que ha pasado, ¿no?, prácticamente, no valga la redundancia, para poder determinar o vincular una causa con un efecto, ¿no? Entonces, en este caso, una exposición a un factor con el que aparezca o no una enfermedad. Entonces, las personas con una enfermedad van a ser los casos, ¿no? Y se compara con un grupo control apropiado en el cual no se va a tener esta enfermedad y se va a denominar controles. Entonces, ustedes están viendo ahí en la gráfica, ¿no?, que el investigador está acá en el presente, ¿no? Y lo que va a hacer es un estudio documental, sobre todo documental, de lo que vendría a ser ya casos, ¿no?, de personas que han enfermado y personas que no, pero que han estado expuestos o no también a un factor, ¿no? Y vamos a poder relacionar justamente y ver si es que tiene un vínculo. Entonces, nuestros casos van a ser individuos que presentan las características o el evento deseado estudiar, ¿no? Entonces, en este caso van a ser los enfermos de tal enfermedad. Y los controles van a ser individuos que no presentan dichas características o el evento. Esto con la finalidad de identificar y analizar los factores de riesgos asociados, ¿no?, al desarrollo del evento y calcular las probabilidades que un sujeto presente, en este caso, finalmente, el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Lo que nos va a permitir generar, ¿no?, estudios posteriores con diseños prospectivos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos analizar, ¿no?, qué es lo que pasa o qué factores están vinculados con una enfermedad, luego ya podemos planificar estudios prospectivos. Acá tenemos que diferenciar, ¿sí?, entre que cuando nosotros hacemos referencia a un estudio retrospectivo, hablamos que vamos a ir hacia atrás, ¿no?, buscando las causas, pero con eventos que ya han pasado, ¿no?
Y cuando nosotros hablamos prospectivo es que es en el futuro, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, un estudio prospectivo podría ser, ¿no?, de que yo puedo tener una población, ¿no?, a la cual está expuesta a un factor y yo, pasado un tiempo, yo voy a ver cuál es el efecto de esa exposición a ese factor. Entonces va a ser en el futuro recién en que yo voy a poder, con el análisis de mis resultados, pues vincular o no, en este caso, determinado factor. Entonces, prácticamente estudia la relación al comparar la frecuencia de exposición a un factor en los casos y la frecuencia de exposición al factor en los controles. Entonces, lo que busca es demostrar que la exposición en los casos sea mayor que en el grupo control. Entonces, ustedes ahí ven en la imagen, ¿no?, que a partir de una población vamos a tener nosotros los casos, en este caso de una enfermedad, y controles con individuos que no tienen esa enfermedad, pero en ambos vamos a tener expuestos y no expuestos, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que esta exposición está vinculada a la generación de la enfermedad. Y vamos a poder comparar con algunas, en este caso, indicadores, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el odds ratio, que ya vamos a ver más adelante, y tenemos todavía una clase posterior que nos aclara un poco más cómo es que podemos aplicar el OR, el RR, que van a ser importantes en este caso para la evaluación, ¿no? La selección del grupo control es importante, ¿no? En este caso debe ser representativa, ¿no? Debe representar la prevalencia media de la exposición que existe en la población de donde provienen los casos, ¿no? Entonces es importante seleccionar adecuadamente el grupo control y deben también tener las características, por ejemplo, de provenir de la misma población a riesgo de padecer el evento en estudio, ¿no? Estar libres de la presencia de la enfermedad, ser seleccionados en forma independiente del riesgo de exposición, ¿no? Seleccionar también individuos mediante la estrategia de pareamiento con el fin de que compartan ciertas características específicas, como por ejemplo la edad, el sexo, etcétera, ¿no? Utilizar también métodos probabilísticos es probable, en este caso, que nos ayude, a pesar de que pueden de todas maneras haber ciertos errores, estos métodos probabilísticos nos ayudan a disminuir esto, ¿no? Entonces, nos podemos utilizar para poder hacer una aleatoriedad, ¿no? Para seleccionar nuestros controles, ¿no? También podemos utilizar métodos probabilísticos estratificados o por conglomerados a fin de tener una misma probabilidad de ser elegidos, en este caso, a nuestra población, ¿no? Entonces, la selección del grupo casos también debe definir la enfermedad objeto de estudio, ¿no? Si ha sido descrita y estudiada previamente, en este caso se puede incluir el criterio para el diagnóstico, y si es desconocida, se debe establecer la definición de casos, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que conocer nosotros si determinada enfermedad presenta determinados síntomas, determinados signos o algunas características comunes, ¿no? Es necesario también asegurar que todos los individuos verdaderamente presenten el desenlace de interés, ¿no? Y definir conceptualmente y operacionalmente también los criterios para poder diagnosticar, ¿no? Para poder generar una etiqueta adecuada, ¿no? Pudiendo discernir, ¿no? En este caso, los casos que verdaderamente pertenecen a una enfermedad, ¿no? Entonces, los falsos casos pueden generar un sesgo de selección, y vamos a ver de que este estudio retrospectivo puede tener diferentes sesgos, ¿no? Que nosotros vamos a tener que minimizar, ¿no? No es como un estudio experimental, que en este caso tú puedes manipular ciertas cosas, ¿no? Y al poder nosotros manipular, vamos a poder ir delimitando y evitando que salgan sesgos, ¿no? Pero en este caso no, ¿no? Entonces tenemos que poder diferenciar también qué es un caso prevalente y qué es un caso incidente. Un caso prevalente vendrían a ser casos que existen en el momento de realizar el estudio, ¿no? Pero de todas maneras se corre el riesgo de que el diagnóstico cambie con el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes infartados en un hospital durante un determinado periodo de tiempo, ¿no? Y dentro de los casos incidentes son los diagnósticos nuevos, ¿no? De la enfermedad, que se hacen durante el tiempo de ejecución de la investigación.
Tenemos como ejemplo el seguimiento de pacientes que ingresan con dolor torácico y que probablemente posteriormente tengan un problema de infarto, ¿no? Las fuentes de datos son distintas, ¿no? Lo que busca es asegurar la veracidad, confiabilidad, exactitud de los datos. Eso es lo que queremos. Es por eso que nosotros como personal de salud debemos concientizarnos de llenar todos los formatos con la información que nos requiere. Les conversaba a los jóvenes de la clase anterior, ¿no? De que justamente tenemos el problema de que muchos establecimientos que están recientes o que están un poquito alejados tienen como registro cuadernitos, ¿no? Mientras que las clínicas privadas, ¿no? Que en este caso no pertenecen al Estado, pues obviamente tienen incluso hasta tecnología para poder registrar todos los datos del paciente. Es un poco tedioso, ¿no? Los familiares muchas veces ven de que el médico puede ser que a cada rato esté preguntándole al paciente y encima vienen con con los internos, ¿no? Entonces los pacientes como que se incomodan, los familiares se incomodan, ¿no? A veces los mismos estudiantes, pues lamentablemente cuando es en ciencia y sobre todo en medicina, tú para que puedas aprender, en realidad, en todo en ciencia, ¿no? Si nosotros no hacemos, no aprendemos en realidad, porque a veces, muchas veces lo que está en la teoría no es tan preciso y tampoco es que nosotros nos podamos imaginar las cosas, ¿no? Entonces, mejor es trabajarlo in situ y es por eso de que medicina se trabaja así, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? De que los pacientes pueden ser un poquito renuentes ya a no querer brindar información, pero nosotros tenemos que ver las estrategias para poder de todas maneras llenar toda esta información. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer tesis a partir de las fuentes de datos, ¿no? En epidemiología se pueden realizar mediante un estudio retrospectivo, ¿no? La vinculación de factores, ¿no? En una población y poder ver, ¿no? Qué factores estarían causando la enfermedad para que posteriormente se puedan hacer campañas justamente direccionadas a disminuir esos factores, ¿no? Entonces es muy importante estas fuentes de datos. Dentro de ellas podemos encontrar historias clínicas, registros hospitalarios, ¿sí? Registros de consultorio, encuestas, protocolos de autopsias, ¿no? Certificado de defunción. De todas maneras, ¿sí? Hay algunas limitantes de información, por ejemplo, enfermedades que no son tan frecuentes, no vamos a encontrar mucha información, ¿no? Probablemente sí en los hospitales, ¿no? Pero en los centros menores, pues casi no. Y además que siempre tienden a derivarse, ¿no? Entonces podemos encontrar tres tipos de sesgo, ¿sí? Dentro de este sesgo o error podemos encontrar el sesgo de selección, un sesgo de memoria y un sesgo de información. En cuanto al sesgo de elección, pueden existir errores en la selección de los individuos, por ejemplo, que participan en un estudio, y esto va a favorecer la probabilidad de que pertenezca a un grupo en específico, ¿no? Y nosotros lo estemos ubicando mal, ¿no? Dentro de los ejemplos que podemos mencionar, ¿no? Considerar, por ejemplo, controles a los participantes que ya tienen el evento, pero todavía no han presentado signos característicos, y nosotros creemos que están o no están enfermos, ¿no? Entonces también las enfermedades se manifiestan según en este caso, cada persona, ¿no? Siempre escuchamos que cada persona es diferente, ¿no? Y en la práctica es verdad, ¿no? Entonces, vemos de que el sistema inmune de las personas puede variar, ¿no? Y hay algunas que pueden estar aparentemente sanas, pero en realidad pueden tener una enfermedad ahí enmascarada, ¿no? Tenemos el sesgo de memoria cuando, en este caso, los participantes tienden a alterar lo que están diciendo, ¿no? Por ejemplo, la sintomatología que ellos aducen, ¿no? O en este caso también algunos recuerdos que se les pide para poder llenar los registros, perdón.
pueden ser alterados también por las personas, ¿no? Siempre hay de todo, ¿no? Entonces podemos encontrar personas que son bastante cuerdas, que te dan la información, pero a veces también encontramos personas que pueden sufrir alguna alteración mental, por ejemplo, ¿no? O de repente son muy olvidadizas, y hay otras que tienen problemas de confusión. Entonces por ahí también puede ser un sesgo para los estudios, ¿no? También hay sesgo de información, ¿sí? En este caso es error derivado de la forma en la que se obtuvo la información de la población participante. Entonces acá podemos encontrar algunas fuentes secundarias de información, como registros o expedientes que no han sido llenados adecuadamente, ¿no? Lo cual puede impedir la colección correcta de los datos de los participantes, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante poder colocar todo lo que nos piden los formatos, ¿no? Los formatos muchas veces no están por las puras, sino que buscan recopilar información para poder llegar a hacer las campañas de prevención y control, ¿no? Entonces, la secuencia para la elaboración de lo que vendrían a ser estos estudios es primero seleccionando los casos, ¿no? Definiendo adecuadamente cuándo es un caso incidente, cuándo es un caso prevalente, seleccionando los controles también adecuados, un número adecuado, ¿no? En este caso de controles por caso, análisis de datos, en este caso podemos utilizar, por ejemplo, el odds ratio, ¿no? Y finalmente, verificar mediante la interpretación de estos indicadores, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta que pueden existir errores, pueden existir sesgos, ¿no? Pero igual nos dan una perspectiva de lo que podría estar pasando. Dentro de sus ventajas, este es un diseño útil para estudiar problemas de salud poco frecuentes, ¿no? De una prevalencia menor a 5 o que tiene un periodo largo de latencia, ¿no? Son rápidos de realizar, poco costosos, ¿no? Porque es un estudio prácticamente documental, ¿no? Tienen pocas restricciones estéticas, ¿no? En este caso, ustedes al solicitar esta información de análisis de datos, lo ético que se tiene que hacer es, pues, a cada uno de los pacientes asignarles un código, ¿no? Y en mi estudio solamente muestro los códigos, ¿no? Y la información personal en este caso se la guarda, ¿no? Porque no los podemos estar exponiendo, ¿no? Entonces así podemos hacer un estudio que esté dentro de o acorde con la ética, ¿no? Y sobre todo los datos de confidencialidad, perdón, que es derecho de cada paciente, ¿no? Dentro de las desventajas, que es fácil que se introduzcan errores sistemáticos, tanto en la selección de grupos, por ejemplo, ¿no? O incluso al recoger la información. En ocasiones es difícil establecer la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad. No son tampoco un diseño que pueda servir para estudiar una enfermedad que se puede producir de forma simultánea, ¿no? No permite calcular la incidencia ni la prevalencia de la enfermedad. Y principalmente los problemas acá vamos a entender en la información que se registra, ¿no? Entonces, por eso el sesgo de información aquí sí es una desventaja. Decía de que una enfermedad puede ser originada por múltiples causas. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Que se realiza un estudio de casos y controles con pacientes menores de 25 años diagnosticados de una polineuropatía sensitiva degenerativa. Pero esta polineuropatía sensitiva degenerativa no va a tener solamente una causa. El consumo de alcohol, el tabaquismo, la exposición solar, infecciones en la infancia y las horas de sueño pueden en su conjunto llegar a generar esta enfermedad de la polineuropatía sensitiva degenerativa. Entonces, aquí hablamos de la multicausalidad. Luego tenemos estudios de corte. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos?
Bien, entonces tenemos los estudios de corte. En este tipo de estudios los individuos se clasifican en dos grupos que nosotros le vamos a denominar corte. Estos están en función a la presencia o a la ausencia de la exposición a un factor, ¿sí? Entonces, el estudio de cortes, en el momento de la clasificación, todos están libres de la enfermedad de interés, son seguidos durante un periodo de tiempo y se observa, ¿no?, en este caso, la aparición del fenómeno de interés. Entonces, nosotros tenemos que vamos a ver si esos factores de riesgo van a generar la enfermedad. Vamos a ver qué va a pasar en un futuro, ¿no? Entonces, la población, en este caso, no incluye sujetos con el efecto, en este caso, desde el inicio que tengan la enfermedad o el evento en estudio, ¿no? Vamos a hacer, obviamente, una herramienta que nos ayuda bastante es la estadística, ¿no? Y podemos utilizar mediante una fórmula, una determinación adecuada de nuestra población, pero nuestras muestras van a ser las personas que no tengan la enfermedad. Obviamente que con ciertos criterios de selección, ¿no?, que ya va a depender de cada uno de los trabajos que se tengan en mente, ¿no? Y vamos a ver aquí, ¿no?, que van a ver subgrupos, uno que va a ser expuesto y otro que no va a ser expuesto. Vamos a evaluar, ¿no?, y ver si es que se genera o no la enfermedad. Y vamos a poder relacionar, ¿no?, a estas causas que van a ser estas exposiciones, ¿no?, con que se produzca o no la enfermedad. Dentro de los estudios de corte tenemos, por ejemplo, estudios de corte prospectivos, ¿sí?, en el cual nosotros vamos a tener una población la cual ha sido expuesta y no expuesta, y vamos a ver a través del tiempo si es que se produce o no la enfermedad. Pero nosotros no vamos a generar de que estas personas se expongan, ¿no? No es un experimental. En realidad, vamos a encontrar esa data ya, ¿no? Y vamos a poder, mediante la evaluación, el seguimiento de estos pacientes que presentan estas características, vamos a ver si en el tiempo, pues, se genera la enfermedad. Entonces, observa hacia adelante, o sea, hacia el futuro, examina los eventos en el futuro, obviamente siguiendo, ¿no?, a estos pacientes, ¿no?, para ver si es que la enfermedad se da en el futuro. Como ejemplo, tenemos una corte de 300 pacientes, ¿no?, en el cual hay 120 fumadores y 180 no fumadores, y al cabo de 5 años se registran 16 infartos al miocardio en el grupo de fumadores frente a 4 infartos en el grupo de no fumadores, ¿no? Entonces, nosotros no los hemos hecho que fumen, ¿no?, sino que teníamos ahí un grupo de pacientes que eran fumadores, ¿no?, y en este caso otros que no eran fumadores, y vamos a ver si es que al pasar el tiempo se le produce la enfermedad, en este caso el miocardio, ¿no? Entonces vemos ahí de que hay mayor cantidad en los que sí fuman. Entonces vamos a poder ir vinculando de que esta enfermedad, uno de los factores vendrían a ser, pues, el hecho de fumar, ¿no? Entonces, de todas maneras, van a haber indicadores, van a haber algunas herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder determinar si es que existe esta relación. Entonces, el estudio inicia en el presente, por ejemplo, ¿no?, pero va a ser ya en base a una exposición que se ha dado ya antes, ¿no?, y en el tiempo vamos a ver si se da o no esta enfermedad. Mientras que los estudios de corte retrospectivos va a estudiar todos estos eventos ya en el pasado, y vamos a poder ver si es que estas exposiciones han generado o no la enfermedad, ¿no? Pero ya es un estudio documental de algo que ya pasó, que nosotros vamos a esperar un periodo de tiempo a ver si es que pasa, ¿no? Entonces, acá tenemos como ejemplo, ¿no?, que en el 2020 se realiza un estudio que recoge un registro de 200 historias clínicas de pacientes que tomaron un determinado fármaco, en este caso antimalárico, en el verano del 2018.
y se compara cuántos presentaron alteraciones dermatológicas durante el 2019. Entonces estamos viendo, ¿no?, justamente la comparación de grupos, ¿no?, que pueden estar ahí vinculados con que hayan tomado el fármaco, pero de todas maneras se analiza, ¿no?, justamente, por ejemplo, esta enfermedad, ¿no?, dermatologías en el caso de las personas, ¿no? Entonces vemos si es que, o vamos a tratar de demostrar si existe o no existe una vinculación de la ingestión de este fármaco con la producción de alteraciones dermatológicas. El propósito de estudios de corte va a ser monitorear la incidencia de la enfermedad. También identificar factores de riesgo que desarrollan la enfermedad, ¿no?, causas o etiología, y conocer la historia natural de las enfermedades, así como monitorearla en este caso, sobrevida de la enfermedad. Dentro de las ventajas que podemos encontrar de este tipo de estudios es la estimación de la incidencia en expuestos y no expuestos, ¿no?, que hay una mejora de posibilidad de encontrar los sesgos en la medición de la exposición mediante la evaluación de criterios de selección. También tenemos que realmente determinan las asociaciones causa y efecto, sirve para probar una hipótesis, ¿no? Mientras más, este es mucho más cercano a un estudio experimental, es eficiente para evaluar exposiciones poco frecuentes, ¿no? Y pueden también estudiar varios eventos a la vez, y no como en el otro que teníamos la limitante de solo uno, ¿no? Las desventajas: el costo elevado, porque ustedes han visto de que en el caso de los cortes tenemos que hacer seguimientos, ¿no? Entonces nos va a generar pues gastos de recursos, de tiempo, en este caso también para nosotros poder llegar a una muestra representativa tenemos que buscar un número de individuos adecuado, ¿no? Entonces también puede ser una desventaja. Hay la dificultad en la ejecución por el tiempo de seguimiento, no son útiles en enfermedades raras o poco frecuentes, ¿no? Requiere generalmente un tamaño de muestra elevado, los periodos largos de exposición a la enfermedad también se va a dar, ¿no? Y por eso van a haber demoras en poder llegar a una vinculación entre el factor de riesgo y la enfermedad. También podemos encontrar acá algunos sesgos por pérdida de seguimiento, ¿no? Porque los pacientes a la larga pueden llegar a morir, pueden en este caso ya no querer ser más parte del estudio, ¿no? Puede ser que se vayan a vivir a otro lado, entonces también pueden reducir la población que nosotros hayamos seleccionado por diferentes factores como los que he mencionado, ¿no? También puede existir la falta de adaptación al tratamiento, entre otras pérdidas, en este caso, que pueden generar, ¿no?, estos hechos. Dentro de los sesgos de clasificación, una mala calidad de registros, ¿no? En este caso, los prospectivos históricos, porque van a ser muy similares a los anteriores que hemos visto, ¿no?, de retrospectivos. Entonces, un ratito. Entonces también el que no se llenen los registros adecuadamente va a generar pues pérdida de información, ¿sí? También pueden existir cambios en criterios de diagnóstico, cambios en exposiciones a los factores relacionados, ¿no?, en este caso de riesgo, y cambios en la actitud de los participantes, porque no todas las personas, ¿no?, van a querer, por ejemplo, participar durante un periodo largo de tiempo, ¿no?, porque es su tiempo, tienen que encuestarlos, tienen que verificar ciertas cosas y puede ser que el paciente ya no quiera. También les decía de que una causa puede tener varios efectos, ¿no? Entonces existe también la multiefectividad. Se realiza en este caso un estudio de corte, por ejemplo, ¿no?, en el que al inicio se preguntan a los participantes por un consumo de tabaco. Se les hace el seguimiento durante 10 años y se recoge la aparición de tumores, ¿no?, infarto, trombosis, infecciones respiratorias y fracturas, ¿no? Entonces estamos viendo de que es muy probable el consumo del tabaco
hayan causado estas diferentes o estos diferentes efectos. Entonces, múltiples efectos pueden estar derivados también de una sola exposición. ¿Sí? Nosotros nos vamos a centrar en cómo es que se determina el odds ratio y cómo se determina el riesgo relativo, porque en el examen vienen ejercicios para que ustedes determinen el odds ratio y el riesgo relativo, y por eso es que en práctica también está la determinación de estos indicadores. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de odds ratio, nos vamos a vincular, ¿no? Con que este odds ratio nos va a mostrar cuánto más frecuente ha sido la exposición a un factor de riesgo en los casos que en los controles. ¿Sí? Entonces nosotros, para hacer la determinación de este odds ratio, siempre vamos a hacer una tablita de 2×2. En este caso tenemos odds ratio aplicado a casos y controles. Es por eso que tenemos casos y tenemos controles en nuestra tablita, ¿sí? Pero ustedes están viendo que el detalle también ahí vemos que no solamente están los casos y controles, sino también expuestos y no expuestos. Bien. Ustedes ven que en la fórmula del odds ratio vamos a poder tener la odds de exposición a los casos y la odds de exposición a los controles, ¿no? Podemos hacerlo independientemente y luego relacionarlos, o ir a la fórmula de frente relacionando los casos expuestos multiplicados por los controles no expuestos y dividiendo entre los controles expuestos y también los casos no expuestos. Nosotros, en los ejemplitos, si es que no les viniera la indicación de cómo ustedes interpretar, tienen que tener en consideración que si el valor que ustedes tienen de odds ratio tiende a ser 0, entonces el factor que nosotros pensábamos que es de riesgo se convierte en un factor de protección. Mientras que más cercano al 1 esté, nosotros no vamos a poder concluir o no vamos a poder hacer una asociación del factor de riesgo y la enfermedad. Pero si nos sale un valor alto, mayor a 1, ¿no? Vamos a ver de que este sí es un factor de riesgo. Y determinados autores han hecho una escala, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Se utiliza, entonces, para estimar la relación entre dos variables binarias, ¿no? Para investigar el efecto de otras variables sobre la relación a través de la regresión logística, para analizar los resultados de estudios de casos y controles, donde no es factible usar, por ejemplo, el riesgo relativo. Y es por eso que nosotros vamos a encontrar en algunas investigaciones o trabajan con el odds ratio o con el riesgo relativo, dependiendo de la factibilidad de poderlos usar, ¿sí? El odds ratio puede determinarse en cualquier tipo de estudio, por ejemplo, ¿no? En los transversales, en los prospectivos, en los retrospectivos. Entonces nosotros vamos a poder encontrar estudios epidemiológicos, ¿no? Publicados que están haciendo uso del odds ratio, ¿no? En, por ejemplo, un estudio prospectivo, ¿no? Entonces, no se vayan a confundir, no es que esté mal, sino que sí se puede utilizar. Acá tenemos un ejemplo, dice, se cree que el consumo de un determinado medicamento favorece la aparición de artralgia, ¿sí? Se seleccionaron 160 pacientes, de los cuales 100 padecen de artralgia, y se interrogó por el antecedente de consumo de dicho fármaco. De los 100 casos, 75 lo habían consumido frente a 40 que no lo habían consumido, que son los controles. Entonces nosotros hacemos nuestra tablita de 2×2, nuestro factor será el que hayan consumido el fármaco, ¿no? O que no hayan consumido el fármaco, y vamos a tener nuestros casos y controles. Entonces, ¿cuántos son los casos? En este caso, 75 que sí tomaron el fármaco, ¿no? Los controles son 40 que sí tomaron el fármaco, pero que no les ha dado la enfermedad, ¿no?
Y tenemos los que no ingirieron el fármaco, que tenemos 25 que han producido el evento, ¿no? Y los controles que son 20. Entonces nosotros calculamos los ratios, ¿no? Entonces en este caso va a ser 75 por 20 entre 40 por 25 y vamos a obtener que los ratios 1.5. Nosotros vamos a ver que ese ratio es mayor a 1, entonces es considerado un factor de riesgo, ¿no? Pero en este caso, en este segundo caso, vemos que en Papúa Nueva Guinea se investigó la historia del consumo de carne en las personas con enteritis necrotizante y se comparó con el de las personas que no habían sufrido esta enfermedad. El consumo de carne había sido más frecuente entre las personas con enfermedad, 50 de 61 casos, que entre los que no la tenían, que eran 16 de 57. Entonces nosotros tenemos dos datos. Tenemos en los controles, ¿no?, que no la tenían la enfermedad, dicen que los que se ingirieron han sido 16, y entonces al restar de los 57 tenemos los que no ingirieron, que han sido los 41, y así tenemos también los 50 casos de ingesta de carne y los 11 casos que no ingirieron. Multiplicamos nuevamente 50 por 41 entre 16 por 11 y tenemos que nuestro odds ratio es de 11.64. Como es mucho mayor a 1, este factor de riesgo es quizás un poco más, en este caso, severo, ¿no? O está más relacionado con que se produzca la enfermedad, ¿no? Está fuertemente relacionado con que se dé la enfermedad. Entonces, tenemos el riesgo relativo, ¿sí? El riesgo relativo es la razón de la incidencia de un grupo de personas expuestas a un factor de riesgo, ¿no?, sobre la incidencia de un grupo no expuesto a este factor. Entonces, prácticamente este riesgo relativo está relacionando la incidencia de entre los expuestos entre la incidencia de los no expuestos. Como ustedes ven, la tabla también es de 2 por 2, ¿no? En este caso no dice casos y controles, dice enfermos y sanos, ¿no? Entonces vamos a tener enfermos, sanos, expuestos, no expuestos, ¿no? Ustedes en la parte práctica van a determinar el riesgo relativo. Para ustedes lo que van a ver es ahí los que murieron y los que tienen alta. Entonces ustedes ahí van a ver, ¿no?, de que los que tienen alta son los vinculados con los sanos y los que murieron con los enfermos, ¿no? Y las exposiciones y no exposiciones es los factores que nosotros podemos ver en la población. Por ejemplo, los que tienen obesidad y los que no tienen obesidad, los que tienen hipertensión y los que no tienen hipertensión. Considerar eso para que les puedan salir justamente para la práctica los valores del RR adecuadamente. ¿Sí? Se utiliza el RR para estudios prospectivos, ¿sí? El riesgo relativo se interpreta muy similar al anterior. Uno, cuando nosotros tenemos el valor de 1, no, la asociación entre exposición y enfermedad, ¿no?, e incluso las tasas de incidencia son idénticas, por lo que no hay una asociación. Mientras cuando es mayor a 1 hay una asociación positiva, ¿no? Mientras mayor sea de 1 es una asociación mucho más positiva, ¿no? Es más, tiene que ver con la enfermedad, ¿no? Mientras que menor a 1, la asociación es negativa e incluso tiende a ser un efecto protector. ¿Con qué me refiero a que se produzca un efecto protector? Que de repente la exposición a este factor está impidiendo que se dé la enfermedad, ¿no? Y sirve como una protección. En sí no existen reglas de interpretación del valor del RR, ¿sí? Pero podemos utilizar algunas guías. Tenemos, por ejemplo, la de Victor Schoenbach, ¿sí?, la cual nos dice que la fuerza de asociación lo podemos medir, ¿no?, si es que el valor del RR va de 1.1 a más 40, ¿no? Entonces lo puede dividir, ¿no?, entre débil, leve, moderado, fuerte, muy fuerte, dramático y abrumador. Entonces nosotros, si es que en el examen vemos y te damos la tablita de fuerza de asociación de Victor Schoenbach, entonces ustedes tendrán que revisar y el
con el dato que les salga, ustedes colocarán, ¿no? Bueno, profesor, a mí me salió 3.5, eso quiere decir de que este factor tiene una fuerte asociación con la enfermedad. Profesor, a mí me salió 1.2. En este caso tiene una débil asociación a la enfermedad. Profesor, me salió 0. Bueno, entonces no tiene vinculación con la enfermedad. ¿Sí me dejo entender? O de repente les puedo poner yo las reglas, en este caso que estableció Mendo en el 2007, ¿sí? Y ustedes puede ser que les salga, no sé, 4, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, la interpretación es que este factor de riesgo evaluado tiene un riesgo elevado, ¿no? Con respecto a que se produzca la enfermedad. Pero profesor, a mí me salió 0.1. Bueno, este factor de riesgo, esta exposición, este factor de riesgo me genera un beneficio grande, ¿no? Para que no se produzca la enfermedad. Y así ustedes van interpretando. ¿Sí, jóvenes? ¿Entendió? Porque esto es parte del examen. No entendí. ¿Se entendió? A ver, ¿se entendió? Sí, sí, profesor. A ver qué dije, Daphne. No. Entonces, tener muy en cuenta que en el examen yo les voy a tener que colocar, en este caso, para lo que es RR, de interpretación, ¿sí? Para que ustedes solamente al leer el cuadrito y el resultado que les salga, ustedes puedan generar lo que vendría a ser la interpretación. Bien. Como ejemplo tenemos que se realizó un estudio de corte para verificar la acción cancerígena pulmonar de la contaminación ambiental y al cabo de 20 años se obtuvo los siguientes resultados. Tenemos que dentro de la cantidad de enfermos expuestos, 320, ¿no? De los no expuestos, 120, de los sanos expuestos, 399.680 y los no expuestos, 599.880, ¿no? En total tenemos esa cifra, ¿no? Y nosotros vamos a determinar el riesgo relativo. Para tener el riesgo relativo, vamos a vincular lo que vendría a ser las fórmulas de incidencia, pero primero entre la de expuestos, entre la de no expuestos. Al nosotros dividirlas estas dos, vamos a tener el RR, ¿sí? Entonces, vamos a tener que nuestro RR del producto de la división de estas dos incidencias, tanto de expuestos como no expuestos, es de 4, en este caso, siendo 4 es mayor a 2.6, entonces el riesgo es elevado. Nosotros podemos interpretar que el riesgo relativo indica que los expuestos presentan un riesgo 4 veces mayor de padecer cáncer pulmonar que los no expuestos. ¿Sí? Así es otra manera en la cual nosotros podemos interpretar justamente con este dato. Y bien, hasta ahí lo que vendría a ser estos diseños, ¿no? Que nosotros prácticamente vamos a tener en cuenta, ¿no? Para el desarrollo de los ejercicios. A partir de ahora, ¿no? Vamos a mencionar estos estudios experimentales y cuasi experimentales, pero que generalmente pues, son más complejos de realizar. Estos estudios experimentales estudian personas, ¿no? Y sus exposiciones sin intervenir en la dinámica de la relación. El investigador va a manipular las condiciones de la investigación, se usa para evaluar la eficacia en diferentes terapias, por ejemplo, actividades preventivas, de planificación, de programación sanitaria. Los individuos se identifican con base en la exposición. La exposición, en este caso, es decidida por el investigador, ¿no? Existe un gran control en el diseño, ¿no? Y sobre todo se busca la causalidad. Pero ¿cómo estudiamos en personas? ¿Será fácil poder estudiar en personas? No. ¿Qué opinan? No. ¿Es fácil No, profesor. o no? ¿Cuáles son las limitantes? Vamos preguntando. Nayeli, ¿qué opinas? ¿Será fácil?
Diga, profesor. Perdón. Nayeli, ¿será fácil estudiar a las personas, en este caso epidemiológicamente hablando en términos experimentales? Yo creo que no, profesor. Bueno, obviamente, ¿quién va a querer recibir, por ejemplo, una sustancia que no conocemos y no sabemos qué nos va a generar, ¿no? ¿O quién va a permitir de que a su paciente le apliquen determinada técnica de cirugía sin saber cuál es la consecuencia? O de repente, también, ¿no? Con vacunas experimentales que no tienen, en este caso, un respaldo previo de estudios, ¿no? Entonces, todo esto vamos a tener que sopesar en los estudios experimentales, ¿no? No es fácil de que las personas colaboren. Hay algunos grupos de personas que sí pueden colaborar, ¿no? De repente, bueno, siendo crudo les digo de frente, ¿no? Hay algunas personas que están, por ejemplo, con una determinada cadena perpetua que no van a salir por ejemplo, a la sociedad, ¿no? Y puede ser que accedan a ser parte de estos estudios porque la indemnización va a mejorar la vida de algún familiar, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, puede acceder. ¿Pero serán muchas personas? No, ¿no? Son pocas, ¿no? En nuestro país, aquí sí tenemos bastantes participantes, somos muy participativos en eso, ¿no? Nos gusta el chisme, entonces ahí participamos a veces. Entonces, ¿no? Cuando nosotros hemos tenido, por ejemplo, lo del COVID-19, muchas personas participaron, ¿no? Dentro de este estudio experimental que hizo la Cayetano, ¿no? Que ya después vimos, ¿no? Tantas tonterías que habían cometido, ¿no? Pensar de que era la Cayetano, una de las universidades que tenía mejor prestigio, ¿no? Pero se prestó para que el presidente Vizcarra, pues, sea vacunado él y sus amigos, ¿no? Y sus familiares. Entonces, lastimosamente, ¿no? Todo esto que está vinculado, ¿no? Con política, de que te da acceso, por ejemplo, el Estado para que se puedan hacer todas estas pruebas, puede ser que por ahí también hayan personas con malos artes, ¿no? Que en realidad pues se beneficien y en realidad la población pues no sabe en sí lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, como punto aparte, ¿no? Pero ahí para poder conseguir la gente, también los que se inscribieron se les tuvo que, por ejemplo, proponer ciertas indemnizaciones si les pasaba algo o no, ¿no? Entonces es bien complejo poder trabajar con personas. Las características de estos es que son estudios prospectivos, ¿no? Que se van a ver en el futuro, sí, cuál es el desenlace, ¿no? Para poder sacar las conclusiones. Se van a poder utilizar dos grupos, uno de ellos sometido a la variable, ¿no? Independiente. Se identifica la población de referencia, de ella se obtiene una población. Es experimental, ¿no? Si es muy grande, se toma una muestra suficiente, obviamente manteniendo la cantidad y la calidad de la muestra, ¿no? Se debe informar y pedir un consentimiento informado, ¿no? Entonces, acá es más complicado porque en realidad una cosa es analizar ya documentos con eventos que han pasado y ahora es que yo voy a propiciar de que se genere ese evento y para eso voy a exponer a mis participantes, ¿no? Después se hace también una aleatorización individual para poder generar estos dos grupos, ¿no? Uno que va a estar expuesto y otro que no. Y la intervención, en este caso, forma parte del diseño, ¿no? Tenemos dentro de este tipo de estudios el ensayo clínico, ¿no? Donde hay una asignación al azar. Este ensayo clínico puede ser aleatorizado o cruzado, ya vamos a ver qué significa cada uno. Estos estudios para evaluar la eficacia de la intervención, ¿no? En este caso, estos ensayos clínicos nos pueden ayudar para ver si es que los procedimientos terapéuticos, medicamentos y técnicas son adecuadas para tratar determinada enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos el ensayo clínico aleatorizado, ¿no? El cual
Es una investigación destinada a estudiar un nuevo protocolo, por ejemplo, ¿no? En cuanto a prevención o terapéutico o curativo, ¿no? En el cual vamos a tener participantes, vamos a asignar 2 grupos, ¿no? Aleatoriamente, vamos a intervenir con una técnica a uno y con otra técnica a otro, y luego vamos a tener los resultados. Vamos a poder comparar y ver y determinar cuál de estos es mejor. Entonces, al yo tener un protocolo adecuado, ¿no? En el cual tengo mejores resultados, elijo ese, ¿no? Y el otro ya lo descarto. Entonces, la estructura más o menos es de este ensayo clínico aleatorizado, es que a partir de la población se tenga una muestra, se generen 2 subgrupos aleatoriamente, ¿no? Y los 2 sean sometidos a tratamientos diferentes, ¿no? Y finalmente ver el desenlace, ¿no? Si se tiene un desenlace adecuado o no, eso me va a permitir poder declinar o en este caso seleccionar el mejor tratamiento. Su utilidad, el diseño de investigación, en este caso es poderoso para evaluar la efectividad de una intervención, permite estudiar la equivalencia terapéutica, la bioequivalencia, la biodisponibilidad, entre otros, ¿no? La asignación aleatoria y el enmascaramiento permite controlar los sesgos, ¿no? Permite conocer el tamaño del efecto de las intervenciones en estudio, pero sus limitaciones tenemos que la población en estudio debe estar muy bien definida, el tamaño de la muestra puede ser muy complejo de obtener, en este caso incluso difícil de alcanzar porque no todas las personas van a querer participar, ¿no? La adherencia de los participantes también puede estar ahí siendo una fuente de sesgo, porque puede ser que participantes ya no quieran participar valga la redundancia, del estudio, ¿no? Lo que pone en riesgo la validez del estudio. Luego tenemos el ensayo clínico cruzado, ¿no? En este también se genera 2 grupos de manera aleatoria, pero las intervenciones que se van a aplicar van a aplicarse al otro grupo, pero en un periodo, después de un periodo que nosotros vamos a denominar de blanqueo, ¿no? Y vamos a ver finalmente si es que este cruzamiento me da buenos resultados o de repente el otro cruzamiento es el correcto, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver cómo es que estos tratamientos que nosotros vamos a poder mezclar y en una secuencia determinada, pues tenga o no mejor efecto, ¿no? Entonces, de ahí vamos a poder tener un resultado al comparar, entonces elegiremos uno u otro, ¿no? Luego también tenemos los ensayos de campo, que también son ensayos preventivos, cuya asignación también es al azar, ¿no? Tenemos que estos estudios evalúan la eficacia de intervenciones preventivas aplicadas individualmente, ¿no? Participan en este caso personas sanas que se suponen que están expuestas al riesgo de contraer una enfermedad y los datos se obtienen en campo, ¿no? Entonces tienen que salir a recogerse esos datos, ir y buscar al paciente, visitarlo, ¿no? Entonces ya ustedes imaginarán que ahí van a haber sesgos porque pueden generar alguna declinación que el paciente ya no quiera seguir, ¿no? O puede ser que haya muerto por otra causa, ¿no? O se haya mudado y yo ya no voy a tener esos datos para poder hacer mi inferencia final, ¿no? Entonces es un poquito complicado también estos ensayos de campo. Tenemos sus limitaciones, ¿no? Y sus ventajas. Dentro de las ventajas es una mayor posibilidad de establecer la etiología causal siempre y cuando todos mis participantes que empezaron lleguen hasta el final, ¿no? Comparar el grupo de estudio y el control es importante, ¿no? Como una ventaja y un mayor poder predictivo. Pero dentro de las limitaciones tenemos problemas del tipo ético, ¿no? Hay algunos que no van a decir la verdad, ¿no? Posibilidades de riesgos innecesarios, ¿no? Por ejemplo, de traslados que van a generar pues, que el investigador también esté expuesto a ciertos riesgos, ¿no? Estudios que duran mucho tiempo también hacen que estos pacientes declinen, ¿no?
No todas las variables pueden ser manipuladas, por ejemplo, el sexo no se puede manipular, ¿no? La inteligencia, el metabolismo de las personas tampoco, ¿no? Lo aleatorio no se produce en la vida real, entonces también es una limitación. Puede existir el efecto placebo, ¿no? Les comentaba al grupo anterior que un efecto placebo es, en este caso, ¿no? Por ejemplo, de que una persona esté muy convencida de que tomando un medicamento se va a sanar, ¿no? Pero de repente no tiene la enfermedad y su médico se ha dado cuenta que es un problema psicológico. ¿Qué es lo que hacen? Es darle, por ejemplo, vitaminas que no les va a afectar, pero ellos piensan que es el fármaco y ellos se sienten bien cada vez que toman ese fármaco. Les decía también de que así como hay personas que pueden ser que estén enfermas, pero ocurran, entre comillas, milagros, ¿no? Como por ejemplo una persona que vive feliz, que está rodeada de sus familiares, que hace ejercicios, ¿no? Que lleva una vida tranquila, que es alegre, ¿no? Puede que todo eso genere que su sistema inmune la proteja, se mejore, ¿no? Y pueda salir adelante de una enfermedad. Pero también existe el efecto contrario, que cuando a una persona la atacan, la hacen sentir menos, ¿no? La persona se frustra, la persona, en este caso, se deprime, ¿no? Lleva una vida triste, sedentaria, ¿no? Con vicios, por ejemplo, conllevan a que el sistema inmune se debilite y que las enfermedades puedan finalmente aparecer, ¿no? Entonces, ahí la contradicción de la vida, ¿no? Pero obviamente se conocen casos, pues, ¿no? Que a pesar de que uno se cuide, igual genera una enfermedad, ¿no? Porque ya son temas congénitos o más complejos, ¿no? Pero que de todas maneras te indican que siempre tienes que mantener tu vida dentro de los estándares de salubridad, de salud, ¿no? Para que puedas tener una vida larga y tranquila, ¿no? Pero dentro de las otras limitaciones de los estudios experimentales es que conlleva un costo elevado, tenemos que tener un presupuesto para hacer seguimiento, para hacer lo que vendrían a ser pues las incluso capacitaciones a estas personas que van a ser sometidas a este tratamiento, las indemnizaciones que se van a tener que colocar dentro del consentimiento, ¿no? Para que estas personas también puedan estar tranquilas al momento de estar expuestas, ¿no? Siempre doy algo si me dan algo a cambio, esa es una regla que siempre está, ¿no? Muchas veces les decía a algunos, ¿no? Muchos dicen, no, pero profesor, a mí no me pueden comprar. De repente con dinero no, ¿no? Pero siempre el ser humano tiene un intercambio, ¿no? Que en este caso, en este tipo de estudios, es importante considerar, ¿no? Entonces, por eso es que tiene un costo elevado. Tiene una alta selectividad de los individuos, pueden no existir en un número de pacientes adecuados también para el estudio, porque puede ser que no hayan interesados, ¿no? O hay factores en los casos que no se pueden controlar y pueden afectar los resultados. Y finalmente tenemos los estudios cuasi experimentales, ¿sí? Estos estudios cuasi experimentales no hay una asignación al azar, estudian personas y exposiciones sin intervenir en la dinámica de la relación. El diagrama de un estudio cuasi experimental es el que nosotros estamos observando, ¿no? Un grupo de estudio y un grupo control antes, luego se da la intervención y vamos a ver si qué es lo que pasó con este grupo de estudio después, ¿no? Igual con el grupo control, ¿no? Y luego se compara. Y finalmente, el estudio de intervención comunitaria, ¿no? Este es un estudio para evaluar la eficacia de las intervenciones preventivas aplicadas a grupos o poblaciones, ¿no? Y se aplican a individuos sanos, valora la eficacia de medidas preventivas, ¿no? No pueden aplicarse a medida individual, sino a poblaciones, y se evalúan en campo. Entonces, es un poco más complejo de evaluar, ¿no? Entonces, tenemos las ventajas y limitaciones propias de estos estudios cuasi experimentales, ¿no? Dentro de las ventajas puede ser que sean muy prácticos, factibles, ¿no? Permiten una aceptabilidad grande porque podemos hacer una generalización, ¿no?
Facilitan estudios cuando en este caso los experimentales no es posible el generar una aleatorización, ¿no? Pero dentro de las limitantes tenemos que para formular van a haber prácticamente problemas, ¿no? Debido a consistencia y también inconvenientes por el poco control que se puede efectuar sobre ciertas variables que podrían distorsionar en este caso los resultados. Y bien, hasta ahí sería la parte de los